¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini, un placer como siempre. Hoy vamos a dialogar con el decano del Instituto de Ciencias Sociales de nuestra universidad acerca de la importancia de elegir y de formarnos en estas disciplinas que son las ciencias sociales. Gabriel Suárez Fosaseca, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar acá. En primer término, pensar acerca de lo que ha formado nuestra universidad en graduados y graduadas que vuelven a sus localidades, ¿no? Y cómo esas trayectorias enriquecen los territorios. Sí, a ver, me parece que es una de las potencias que tiene una universidad en el territorio, que no esté en una ciudad muy grande, sino que esté en ciudad intermedia. Nosotros, camino a los 30 años, vos pensás que estamos aspirando a los 300 graduados y graduados por año. ¿Sí? Hace un tiempo ya, hace 4 o 5 años que ya pasamos los 250 y así fuimos creciendo. De 50, la primera barrera fue 100 hace varios años atrás, después llegar al número de 200 graduadas, 250, ahora apuntamos a 300. Esperemos que en los próximos años lleguemos a ese número. Y me parece que lo más importante es que muchas de esas graduadas y graduados volvieron a su lugar de origen o se fueron a otros lugares, ¿no? Nosotros tenemos desparramado por toda la Argentina, es graduado y graduado. Pero hay una potencia que decimos nosotros que si vos sos de Morrison y estudiaste acá y te volviste a Morrison, o vivías en Morrison y estudiabas acá y vivís ahora y trabajás en Morrison, potencias Morrison. Si vivís en Idiazábal y estudiaste acá, potencias Idiazábal. Y ahí a nosotros nos gusta hacer ese recorrido. Vos vas a una cooperativa y me viene en la cabeza Justiniano Pose, el gerente es un contador graduado nuestro. Si vas a San Marcos Sud, la secretaria de gobierno es una politóloga graduada nuestra. Si vas a Pozo del Molle, tenemos otra politóloga que acaba de entrar al municipio. O si vas a Morrison, tenemos una graduada de desarrollo que está a cargo de la oficina de empleo. Me parece que ahí tenemos una demostración de lo importante que es una universidad en Villa María y en la región. Ni que hablar Villa María, Villanueva, Belleville, las 3 ciudades más importantes donde tenemos un montón de graduados y graduados. Hay un dato que, no por repetido, me deja de impresionar y que tiene que ver con que estos graduados y graduadas, además, son de los primeros de sus familias, digo, lo que significa para sus localidades, pero también para su historia personal y familiar. Me parece que ese es el dato que hemos hablado y trabajado estos últimos años, el 90%, ahora un poquito menos, de graduados como primera generación, ¿sí? De graduados universitarios, o sea que en su familia no había antes un graduado universitario. Con eso tenemos unas buenas noticias, por ejemplo, una compañía de trabajo nuestra, la Moni, es graduada nuestra y su hija también es graduada nuestra. Entonces, tenemos segundas generaciones de graduados cuando el primero fue un graduado de la Universidad Nacional de Villa María. Me parece que ese es un dato muy, muy fuerte. Me parece que el desafío ahora también es mostrar esto que decís vos, Paula. El acceso es clave. Ampliar el acceso, como preguntás vos, Mariana, es un elemento a tener en cuenta. El elemento en los últimos años. Pero me parece que ahora lo que hay que mostrar es las soluciones que esos graduados le dan al territorio. O sea, a nosotros nos gusta hablar de eso. A ver, si el gerente de una cooperativa grande como la Justiniano Pose es ahora un profesional y antes no lo era, es porque la universidad aportó eso. Me parece que pensar en esa trayectoria, en lo que deja alguien que estudió, ¿sí? Que un sociólogo empiece a trabajar en un municipio, que un sociólogo nuestro trabaje en la provincia de Córdoba, me parece que hay un aporte significativo, porque además, y eso es lo bueno de las ciencias sociales, o lo que nosotros aportamos en la diversidad de carreras, es la profesionalización de las gestiones, ya sea de una empresa, de una cooperativa, de un gobierno local, está en la clave de las distintas disciplinas. En el parque industrial, si vos vas al parque industrial, tenemos graduados en las empresas, ¿sí? De comunicación, de administración, pero también tenemos en la gestión del parque. Entonces me parece que el aporte es bien significativo. Seguramente pensando en esto de estar llegando a los 300 y sostenerlo, mucho debe tener que ver el reflexionar sobre los nuevos modelos pedagógicos, sí, ¿no? Sí. Primero contar qué es esto, qué son los modelos pedagógicos y después cuál debería ser esa reflexión o hacia dónde apuntar. Te digo un dato de color antes, porque justo cuando venía para acá hablé a la primera graduada nuestra de la primer carrera de posgrado en San Francisco. No solamente tenemos carrera de grado, sino también de posgrado, y hoy se recibió la primera graduada de la especialización de pymes, entonces me parecía importante contar. Y tiene que ver, y ahora volvamos a lo que me preguntabas vos, Mariana, sobre los nuevos modelos pedagógicos o la nueva manera de enseñar y aprender. Me parece que
hay una época, ¿sí?, como la actual, que tiene que ver con la pandemia, pero no solo tiene que ver con la pandemia, ¿no? La pandemia vino a configurar algunas cuestiones anteriores, pero yo me acuerdo hace 4 años cuando me proponía ser decano por primera vez, una de las grandes discusiones es ¿dónde aprendemos? La pregunta es ¿dónde aprendemos? Entonces nosotros decimos los escenarios de aprendizaje son clave para los modelos pedagógicos. ¿Sí? ¿Dónde aprendemos? En el aula es clave, y entonces decir, innovar el aula era un elemento a tener en cuenta porque muchas veces decimos que seguimos enseñando como hace más de un siglo atrás, con un diseño de aula igual, un docente que parece un iluminado y un conjunto de bancos que están uno atrás del otro. Bueno, la primera discusión era pensar las aulas, la pandemia vino y irrumpió en términos de dónde aprendíamos y fuimos a la virtualidad. Bueno, es un aprendizaje, una capitalización, íbamos camino hacia pensar mundos virtuales, pero hoy se suma al aula tradicional, se suma a la virtualidad y se suma otras estrategias de aprendizaje, otros espacios de aprendizaje. Nosotros decimos venir acá a un medio, como hacen los de comunicación, que hacen sus pasantías en distintos medios, es lugares de aprendizaje. Pensar hacer viajes, como hizo Sociología hace 15 días al norte de la provincia, donde fueron a discutir con movimientos sociales, con un gobierno local, una mirada de los sociólogos. Entonces, una cosa me pareció que es clave, que un gobierno local de una ciudad, que es importante en la provincia, pero no tiene una universidad, lleve a sociólogos, se siente interpelado que un grupo de sociólogas y sociólogos fueron a hacerle unas encuestas y entrevistas que el problema a abordar lo definieron previamente con esos actores. Entonces, sí, bueno, la sociología tiene una manera de comprender la realidad, pero también tiene una metodología para hacerlo. Bueno, ponerle en juego ahí es un proceso de aprendizaje mucho mayor que hacer una historia de un caso sentados en un aula tradicional. Entonces, ir al territorio, planificarlo, muy buen trabajo de los docentes, de la docente Erika de Cándido y de Hugo Serra, que hizo un trabajo previo para relevar las circunstancias donde iban a trabajar, me parece que ahí es clave. Y después las temáticas, ¿no? Además hay que respetar lo disciplinar, pero también me parece que la idea de competencias, de alguna lógica de qué otras actitudes y aptitudes hay que poner en juego. Nosotros en la administración este año pusimos una posibilidad de nuevas competencias o habilidades que deben desarrollar. Hicimos comunicacionales, ustedes participaron, pero hicimos tecnológicas y emocionales. Y lo pusimos en juego. Y nos reíamos hace 15 días atrás porque cuando hicimos el cierre con los chicos de 4º año, fue todo un año, como todo cambio propuesto, y nosotros lo sabíamos, iba a haber algunas resistencias. Y las hubo. Y efectivamente las hubo de nuestros docentes, las hubo de los... Pero el final tiene que, con una frase que me quedó muy fuerte, dice, esto, dice una de las chicas, tiene que ser de primer año. O sea, desde la resistencia hasta pensar en primer año. Claramente no lo vamos a poder hacer de primer año porque es un cambio de plan de estudio, un cambio grande, pero sí poder avanzar en que lo que hay que poner en juego son habilidades, son nuevas competencias y discutir esas competencias en lo disciplinar, me parece que es otra parte de estos nuevos modelos pedagógicos. A nosotros nos gusta decir que pensar las nuevas maneras de enseñar y aprender implica distintos puntos a desarrollar, ¿sí? Nosotros tenemos la red, que es un laboratorio de recursos digitales, ahí hay un mundo, ¿sí? Un podcast es un buen elemento, un video es un buen elemento, el aula es un buen lugar, nosotros aprendemos el aula, tenemos que trabajar como lo aprendimos históricamente, pero también con aulas taller, que si se nos da la suerte de terminar las nuevas aulas que tiene en la última ala que se está construyendo, son todas aulas taller. Me parece que, de hecho, vamos a simular ahí un auditorio, un pequeño auditorio en términos de poder hacer lo que hacemos con los ciencias políticos, que vamos a Buenos Aires, el Congreso Nacional, o vamos a la legislatura de la provincia de Córdoba, a simular cómo se aprueba una ley. Trabajamos todo el año pensando la ley y en ese día discuten. En Buenos Aires discuten 5 universidades. Nos tocó 2 veces ir, la verdad que una experiencia maravillosa porque los diputados, el presidente de la Cámara participan 5 universidades de todo el país. En Córdoba, todas las universidades que tenemos ciencia política participan y vamos ahí a la legislatura, que también hay que reconocer que en los últimos 2 o 3 años la abrieron
Y eso nos permitió no solamente acceso a datos, que es muy buena tarea de acceso a datos, sino simular la posibilidad de cómo se elabora una ley. Claro. Y me parece que eso es parte de los nuevos procesos pedagógicos, que tiene que ver que no se aprende solo en un campus lejos, alejado, ¿sí? de la ciudad, sino que se aprende con otros, con otras y de distintas maneras. Me parece que por ahí es el camino que hay que seguir andando. Bueno, también en esto, ya vamos a la primera pausa, hubo acompañamiento a los docentes con esas capacitaciones y cursos en herramientas de innovación para poder pensar esas trayectorias y esos recorridos. A mí me parece que es clave, porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que nos tenemos que formar para... Tenemos que formar, tenemos que innovar, tenemos que arriesgar. A mí me parece siempre que arriesgar en las nuevas posibilidades hay que hacerlo, pero no tiene que ser un riesgo sin una red. O sea, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que pensar qué están haciendo otras universidades en el mundo o qué está diciendo la pedagogía. Me parece que nosotros apostamos a eso, hicimos distintas capacitaciones. Nos capacitamos entre pares, que me parece que es otra lógica. Cuando a uno le va bien en algo hay que compartirlo. Me parece que en eso la UNBM es muy generosa. Las docentes, los docentes son capaces de compartir su hacer, sus aciertos y sus errores. ¿Sí? Decir, che, por acá, de hecho, en esto que decimos de las habilidades y las competencias, repensamos algunas cuestiones que entendimos que el primer cuatrimestre podía haber sido algún error, digamos, y el segundo cuatrimestre lo hicimos distinto y nos fue mejor, nos parece. Me parece que eso, compartir entre pares, tener un buen diseño de capacitaciones y pensar. De hecho, hoy le decía al secretario académica, el jueves hay en la Universidad de San Andrés hay una capacitación sobre hibridez y hay una discusión que la estamos dando y lo hace una privada, entonces nos parece muy interesante participar en ese conversatorio, ir a discutir qué dicen y qué podemos decir. Bueno, compartimos entonces la primera pausa y volvemos con el diálogo con el decano Gabriel Suárez Fosaseca. Hablábamos recién de estas nuevas modalidades, estas nuevas formas de enseñar y aprender, y me gustó el planteo como si fuera una conjunción de un montón de elementos para configurar un nuevo elemento. Mi pregunta es si en esa configuración de nuevos elementos necesariamente hay que pensar en trayectos más cortos, títulos intermedios, cómo cuaja estas nuevas demandas de cuestiones más cortas, ¿no? Mira, creo que necesariamente no. La respuesta sería necesariamente no. Me parece que hay caso por caso, disciplina por disciplina. Sí me parece que también hay que mirar las expectativas de las nuevas juventudes y en esa situación me parece que formaciones más cortas es importante porque es una demanda. Me parece que se puede dar respuesta a algunas cuestiones de oficio, de técnicas intermedias. Nosotros creo que el sistema argentino ha sido muy pobre en eso. Hemos tenido un sistema muy fuerte de carreras largas, de 5 años, y nunca tuvimos un sistema de tecnicaturas muy fuerte o de formaciones intermedias o de oficios de 2, 3 años. No tuvo Argentina eso como fortaleza. Me parece que los nuevos modelos pedagógicos tienen que ver con eso, pero no necesariamente. Me parece que hay disciplinas que siguen siendo importantes, 4 o 5 años, ¿sí? Me parece que... y no quiere decir que no tengamos que avanzar en nuevas maneras de enseñar a aprender. Pero también hay otras profesiones, otros oficios que requieren pensar una estrategia distinta de recorrido de plan, ¿sí? Entonces pensar títulos intermedios es importante. Nos parece que es importante porque también se demanda. Y no quiere decir que nosotros corramos atrás de la inmediatez, de que si todo el mundo quiere la inmediatez, nosotros vamos a correr y dar respuesta a lo inmediato. No hay que pararse desde ese lado. Lo que sí creo que hay que reflexionar. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué requieren los jóvenes? ¿Y qué formaciones se pueden hacer en 2, 3 años? ¿Y qué formación puede estar recorrido 3 años y después ir a una licenciatura de 5 años? Me parece que todos esos combos son importantes. Me parece que negarlos no sería inteligente, no sería estratégico. Me parece que hay que combinar. Nosotros tenemos un conjunto de carreras, algunas bien profesionalizantes, y ahí me parece que hay muchas de ellas que podrían tener un título intermedio, y un título intermedio
bastante más relacionado con el mercado laboral, ¿sí? Y hay otras que no necesariamente, que justamente hay que dar la pelea para un pensamiento más crítico, más profundo, que discuta otras cosas, que discuta teóricamente. Entonces me parece que las dos cosas son importantes. La pregunta no sería necesariamente ir a más corto, pero yo sí creo necesariamente hay que hacer innovaciones, necesariamente tenemos que pensar otra manera de enseñar, otra manera de aprender. Hay que mirar qué otras cosas están demandando los jóvenes, qué otras cosas está demandando nuestra comunidad, ¿sí? Porque me parece que ahí está la cuestión. Que no solamente, nosotros decimos, un diseño estratégico de la universidad o de la educación superior tiene que ver con un conjunto de cosas. Algo, pensar hacia dónde queremos y cuál es el sentido de la educación superior, que se la damos los que nos toca conducir, se la dan los ministerios, lo que el país necesita, ¿no? Pero también hay que pensar cuál es el momento del mundo en la actualidad, ¿sí? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué están buscando los jóvenes? ¿Qué están buscando la comunidad? ¿Qué efectivamente la universidad puede responder a la comunidad? Y qué efectivamente o necesariamente le tenemos que aportar nosotros a la universidad sin que la sociedad lo esté buscando. Porque muchas veces la sociedad no está buscando alguna cuestión y las ciencias sociales están para eso, ¿no? Para profundizar una mirada, para hacer una crítica, y me parece que por ahí va el punto a pensar. Sí cambios. No necesariamente acortar, pero sí pensar título intermedio, sí pensar adecuación de planes. Y con relación a esto que decías recién también, no solamente la parte de formación, el de trayecto de aula, de aprendizaje, sino también investigación y extensión, porque también son los dos pilares fundamentales en ese diálogo con la sociedad, digamos, con nuestros entornos próximos y cercanos. Sin duda, mira, esta mañana estuve hablando con una profesora que va a venir mañana, porque a partir de unas conversaciones que tuvimos con el Parque Industrial y con algunas pymes, hicimos una investigación sobre cómo se financian las pymes en Villa María. ¿Sí? A partir de esa pregunta de cómo se financian, hicimos una investigación, pusimos en juego un equipo de investigación y tiene los resultados y dijimos, bueno, se los vamos a presentar. Y contaron algunas cosas muy, muy interesantes. Algunas que, si vos vas a la bibliografía, está puesta, ¿no? Dice la pyme argentina, la pyme familiar sobre todo, y acá hay un montón, y en San Francisco hay un montón de pymes familiares, te digo, son mayoría, tiene un financiamiento con capital propio, ¿sí? Y eso está en la bibliografía, y acá cuando lo mirás pasa lo mismo. Y después tiene alguna cuestión, y ese capital propio tiene que ver o con no apropiarse de la ganancia, o reinvertir ganancia, o poner un aporte de capital nuevo. El segundo momento es la deuda bancaria tradicional, y un tercer momento, otras maneras como una obligación negociable, otros modos que hay. Si vos agarras Villa María, estos otros modos no se dan en las pymes. Y el financiamiento bancario también es, en términos de la potencia que podría tener, porque acá hay un sector bancario muy fuerte, entonces podría haber una relación mucho más virtuosa. Me parece que cuando le digamos a los empresarios algunas de estas cuestiones, es intuitivo. El empresario va a decir, y sí, nos imaginamos que sí. Lo importante es decir, bueno, ¿y qué pasa si hacemos una fintech? ¿Qué pasa si hacemos otra estrategia financiera en un lugar donde hay excedente? ¿Sí? Donde hay excedente. Por decir, si uno piensa en el desarrollo de la provincia de Córdoba, estamos en una zona de excedentes económicos, entonces es posible pensar reinvertir. Si nos fuéramos al norte, muy posiblemente la necesidad es cómo llevamos excedente de otros lados para hacer virtuoso un mecanismo financiero. Me parece que eso es clave, es decir, la extensión, la investigación tiene que ver con mirar los ojos y decir qué es lo que está faltando. De hecho, las habilidades que trabajamos con los estudiantes de administración tuvo que ver con una conversación con empresarios en ARCA, que dijimos algunas cosas, pensamos unas intuiciones que teníamos nosotros, las pusimos en juego con los que decían ellos y nos desafiamos a pensar algunas habilidades del graduado de administración que nos parecía importante hacer hincapié, digamos. Me parece bueno todo esto que vos estás contando, que por allí está a lo mejor muy lejos del imaginario, pero vos estás hablando de, y en comillas, la utilidad de las ciencias sociales, para explicar, para dar nuevos elementos. Digo, me parece como muy novedoso en ese sentido, porque por ahí en el imaginario las ciencias sociales están ubicadas para la cuestión crítica, reflexiva, teórica, lejana, y vos estás hablando de utilidad.
Sí, sí, a mí me parece que claramente las ciencias sociales nos hace un aporte de comprensión de la realidad. ¿Sí? Entonces, esa posibilidad de comprender, de ser profundo, de entender, de generar un marco analítico, me parece que es claro. También me parece, nosotros siempre decimos que la ciencia social es versátil en términos de los aportes que puede hacer. ¿Sí? Tiene claramente algunas utilidades en términos de organización, de algunas cuestiones disciplinarias de la economía, de la administración, de la comunicación, que son muy concretas en términos de cómo mejoran el funcionamiento de una organización. Es clarísimo eso, pero en otros también tiene la posibilidad de apertura de los marcos analíticos, digamos. Entonces, me parece que en términos de lo que aporta la ciencia social, tiene que ver con utilidades bien concretas, y me parece que nunca lo decimos. Esto que estamos haciendo no es nuestra fuerte en decirlo, pero efectivamente eso pasa, digamos. A ver, fíjense, hace 15 días empezamos un curso de anfitriones turísticos en la ciudad de Despeñadero. En términos de una conversación que tuvimos con la intendenta de esa localidad, que está haciendo un impulso al tema del turismo. Entonces, cuando uno discute, y que me parece que las ciencias sociales son muy fuertes, cuando uno discute una nueva situación, un nuevo sector, una de las cuestiones que pone en juego es comprender los problemas que puede haber. Entonces, cuando empezamos a conversar, nosotros eso lo hemos hecho en varios municipios, porque entendemos que un sector turístico como el cordobés, una de las capacidades que tiene que desarrollar son la posibilidad de recepcionar y ser cálido en la recepción, y a eso le llamamos anfitriones turísticos en términos de una propuesta de capacitación, que no es un invento nuestro, que en el mundo se da, en Córdoba también se ha dado, y nosotros tenemos como una propuesta clara. Entonces, cuando la intendente me contaba los problemas, que había hablado con los comerciantes, yo dije, mirá, esto es. Y le encantó el nombre, yo lo quiero con ese nombre. Pero me parece que eso es la ciencia social, es poder escuchar, ¿sí? Y una vez que escuchamos, empezar a, nosotros decimos, complejizar la manera de ver la situación, definir o caracterizar el problema y a partir de ahí generar algunas soluciones. A veces la tenemos nosotros, a veces la tienen otras ciencias, otras propuestas o otras personas que tienen esas ideas. Bien, nos indican que estamos finalizando esta entrevista. Agradecemos al decano de Ciencias Sociales, Gabriel Suárez Fosaseca. Interesante esto, ¿no? El diálogo de ese análisis crítico, pero también de la utilidad de las ciencias sociales. Vamos a la última pausa. Gabriel, gracias por venir. Muchas gracias. Reflexiones que nos han quedado de lo que estuvimos dialogando recién con el decano de Ciencias Sociales. Me gustó mucho esto de pensar las ciencias sociales como una triple dimensión. Seguramente no estoy inventando nada nuevo, pero me parece bueno que lo traigamos al discurso, lo traigamos al todos los días. Las ciencias sociales para mirar críticamente, para reflexionar, para pensar. Un segundo momento de diálogo, pensando ya en la acción, y un tercer momento de efectiva actualidad en el territorio, ¿no? La gran riqueza de encontrar soluciones territoriales para situaciones que se presentan como problemática y cómo por allí entran entonces sí nuestros graduados y graduadas que vinieron, se formaron y están volviendo a sus territorios con otra cabeza, otra mirada, otra forma de accionar, aportando al enriquecimiento de sus sectores. Me parece que ese es como un gran aporte que están haciendo todas las universidades en general, sobre todo las que estamos en lugares más distantes de las grandes capitales, y que me gustaría rescatar fundamentalmente pensando en la nuestra, Paula. Con relación también a esta situación, Mariana, decíamos en ese diálogo, en esa conjunción de la articulación, la vinculación de las ciencias sociales con lo que demandan las organizaciones, nombraba a ERCA, nombraba distintos municipios, que tienen que ver precisamente con pensar la profesionalización desde la crítica, el análisis, la reflexión, la conceptualización de cuestiones emergentes que sin dudas están interpelándonos permanentemente a través de la innovación y de las rupturas, de la volatilidad, de las incertidumbres que nos atraviesan todo el tiempo. Sin dudas, esto de la utilidad también es un mensaje importante para quienes decidan estudiar en nuestra Universidad Nacional de Villa María y puedan elegir las ciencias sociales como uno de esos objetivos. Por lo tanto, agradecer, Mariana.
Exactamente. Agradecer entonces a quien fue nuestro entrevistado de hoy y por supuesto a Erika Fecia por el peinado, a Victoria Rivera por el maquillaje y a Lilou por la indumentaria. También al equipo técnico de UniTV pueden recuperar estos contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 y en las redes sociales. Y a ustedes por acompañarnos cada semana. Nos encontramos la próxima. Gracias. Muchas gracias.